Hola chicos, una vez más bienvenidos a la clase. En esta ocasión vamos a hacer un recorrido por lo que fue la crisis de 1929 a nivel mundial. Para eso necesitamos saber o conocer dos conceptos básicos de lo que es o significó la crisis de 1929. Uno de ellos es la bolsa de valores. Para eso les dejo acá el concepto de lo que es la bolsa de valores, pero también les voy a explicar un poquito. Es cuando un establecimiento, que puede ser público o privado, está autorizado por el gobierno de los países, en el cual se negocian, compran o venden algunos títulos valores como acciones, bonos, títulos de deuda pública. Se negocian con personas autorizadas, las cuales estas se denominan corredores de bolsas. Por ejemplo, si ustedes quieren invertir en alguna acción de alguna empresa, pues la tienen que comprar. ¿Por qué las empresas venden acciones? Porque se quieren expandir o quieren agregar algo más a su negocio, pero no tienen todo el dinero para poderlo invertir. Entonces lo que hacen es ponerlo a venta del público y el público compra esas acciones o esos pagarés y se vuelve socio de esa empresa. Pero a la larga uno no sabe si esa empresa va a dar los dividendos y va a dar ganancias o por el contrario va a dar pérdidas. Bueno, aquí les dejo el concepto de lo que es una bolsa de valores, pero también necesitamos saber qué es una acción, y esto es lo que representa una parte del capital social de una sociedad o una empresa. Al adquirir acciones se reciben algunos derechos sobre esta empresa. Bueno, pero en realidad, ¿qué fue la Gran Depresión o la crisis del 1929? Empieza después de la Primera Guerra Mundial. Supuso un cambio de la geopolítica mundial. Estados Unidos emerge como una superpotencia desplazando a los países europeos y experimentó un gran crecimiento económico. Sin embargo, ese crecimiento provocó desequilibrios importantes que acabaron siendo una de las excusas para la Gran Depresión. La Gran Depresión fue una crisis económica que comienza en Estados Unidos en 1920 y se extiende al resto del mundo durante los años siguientes. Sus efectos fueron devastadores para un gran número de ciudadanos que perdieron la mayoría de sus empleos, viviendas y todos sus ahorros. Es algo similar a lo que está pasando hoy en día. Pues yo les dejé esta lectura, háganla muy bien, muy juiciosos. Palabras que no entiendan o cosas que no entiendan, por favor pregunten, hagan preguntas, déjenlas ya sea por correo o por YouTube. Yo les estaré contestando las preguntas, pero básicamente acá pues yo les digo o escribí más o menos cuáles son las causas, qué fue lo que pasó, qué países se vieron afectados por esta crisis. Entonces vemos este mapa donde, bueno, la crisis se presenta en Nueva York, el crack se presenta en Nueva York. Van a leer la parte donde se habla de ese jueves negro, y esta se traslada, este crack se traslada primordialmente a Europa, que pues la mayoría habían perdido la guerra o estaban muy mal después de la Primera Guerra Mundial. Hasta ahora se estaban recuperando gracias a algunos préstamos que se les habían hecho, a importaciones, exportaciones. Sin embargo, pues eso no fue de salvación para la crisis. En el caso, digamos, de Colombia y Sudamérica no golpeó tan fuerte, pero sí hubo desempleo, hubo inflación y otros conceptos que ya hemos visto durante las clases presenciales. Por otro lado, les voy a dejar esta caricatura que me pareció muy buena para explicar lo que es una crisis económica no solo en Estados Unidos, porque las crisis económicas no solo golpean a Estados Unidos, sino que Estados Unidos se vuelve un referente, un centro de las crisis económicas debido a la bolsa, ¿no? Pero esto puede afectar a cualquier país o a cualquier región del mundo, debido a lo que a continuación explican en este video, en esta caricatura. Ergo, Exhibit C. The bank only has so much money in the vault to lend out to people such as you. Hey, that's the guy! He took my house! Really screwing my vibe here, pal. Space-time continuum. He can't hear you. Just let me narrate. Now, where was I? So you see, by the time he got to you, pal, his bank was out of money. But he gave me lots of money and charged me a lot of interest. Yes, that's the only way banks make money, by making debt loans. Debt equals money, pal. Remember that. Debt equals money. The more loans they make, the more money they make. But if they don't have any money, then where did my money come from? You're gonna want to take a step back, pal. Whoa! No way! Yes way. And that's nothing. Hey, buddy, need some money? They didn't do that!
Oh, they did exactly that, pal. Remember, banks make money by making loans, by selling debt, even to bad credit risks. Yo, have some money, dude. Just sign here. Oh my gosh! They called it free money. Yeah, that's exactly what my loan guy told me. Free money! But it ain't free. The worst part was offering money to people who don't even need it. People, pal, like you. You're right. I didn't need him. I was happy here. I didn't need it. Get all that money. He's thinking. Now wait for it. Now wait for it. Bingo. See, the bankers loan to everyone in town, but to make more money, they have to loan even more. More? How much money do they need? More. Oh, what's that? Behold, a black horse riding. Credit card. Bueno, si se dan cuenta es una caricatura en inglés, pero explica muy bien cómo se puede generar una crisis económica no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y luego vamos a ver esta parte en la que se explica aún mejor qué pasa en la crisis del 29. Como venía diciendo, la Primera Guerra Mundial hizo que la industria se modernizara de manera muy rápida para cubrir las necesidades armamentísticas. Al final del conflicto, las fábricas producían mucho más que anteriormente, haciendo que la economía comenzara a crecer. La Primera Guerra Mundial entonces se considera como uno de los antecedentes. También provocó cambios en el orden económico del planeta. El gasto público generado por la guerra fue descomunal, especialmente en Europa. Ese continente perdió más o menos el 10% de toda su población y un 3.5% de todo el capital. La deuda pública se multiplicó por 6 y la creación de dinero consiguiente provocó un fuerte aumento de la inflación. Ya sabemos qué es la inflación. Estados Unidos por su parte salió favorecido por ese conflicto. En lo político se convirtió en la gran superpotencia mundial. En lo económico se apoderó de mercados tradicionalmente ocupados por los europeos. Sus fábricas además se modernizaron y aumentaron significativamente la producción. La posterior reconstrucción del continente europeo también provocó ganancias para las empresas estadounidenses. Europa no estaba en condiciones de cargar con todo el peso y el gobierno de los Estados Unidos le concedió préstamos y favoreció algunas inversiones. Sin embargo, la situación de la agricultura de los Estados Unidos se vio perjudicada. Durante el conflicto, había destinado una buena parte de la exportación subiendo los precios. Estados Unidos conoció una época de prosperidad económica durante buena parte de los años 20 del siglo XX. Su gobierno fomentó políticas que favorecían a los negocios privados y a las industrias. Además, legisló para proteger a sus fabricantes frente a las competencias extranjeras. Dentro de sus actuaciones, para favorecer a las empresas privadas, el gobierno estadounidense otorgó grandes préstamos de construcción, firmó jugosos contratos de transporte y facilitó otros subsidios indirectos. A corto plazo, esta forma de actuar hizo que la economía creciera enormemente. El consumo se disparó, la riqueza comenzó a fluir. En el lado negativo, esos beneficios se concentraron en pocas manos, apareciendo una masa de trabajadores favorecidos. Más adelante continuaremos con más de estas causas que provocaron la crisis de 1929. Nos vemos en el segundo video.